La asistenta, Liu, llevaba 12 años trabajando en mi casa. Le había subido el sueldo 8 veces en total, desde los 1.5 iniciales hasta los 8.0. No era mi familiar, pero en estos 12 años había sido más que familia, hasta el día en que dimitió. Cuando la llevé en coche a la estación, mientras cargaba con las maletas para subir, de repente se volvió y con los ojos enrojecidos me dijo: «Señora, al volver, levante el somier de la cama del dormitorio. Hay algo debajo que sin falta tiene que ver». Antes de que pudiera decir nada, ya se había subido al coche y se había esfumado entre la multitud. Me quedé de pie en el andén, con el corazón a 1000 por hora. Había vivido en mi casa durante 12 años. ¿Qué demonios habría escondido bajo ese somier? Estaba sentada sola en el suelo del salón, apretando contra mi pecho al pequeño Doudou, que acababa de cumplir un mes. Las lágrimas no paraban de caerme por las mejillas. Doudou había estado llorando toda la noche, y yo había llorado con él toda la noche. Había leche en polvo esparcida por todas partes, y los pañales sucios se amontonaban junto a la lavadora sin que nadie los tocara. El grifo de la cocina seguía goteando sin parar. Esta casa era un desastre. Parecía un vertedero. Mientras tanto, mi marido, Zhou Jianguo, estaba a 800 kilómetros de distancia, en Cantón, cerrando los objetivos de ventas de fin de año. Le llamé por teléfono. Sonó 6 o 7 veces antes de contestar. «Jianguo, ¿cuándo vas a volver? Doudou no para de llorar y ya no puedo más». Al otro lado de la línea se escuchaba el bullicio de una comida de negocios, el bullicio de las copas brindando y risas de mujer. Bajó la voz y dijo: «Estoy hasta arriba de trabajo. Búscate la vida como puedas. ¿Por qué no le pides a tu madre que venga a echarte una mano?» Vaya. Mi madre tiene una hernia discal y de sobra lo sabes. Pues que vaya mi madre. Solté una risa amarga. Cuando mi suegra me cogió el teléfono en el pueblo, lo dijo exactamente así: «Shouting, tu suegro y yo ya somos mayores y no podemos movernos tanto. Además, en nuestra época, ¿qué mujer no criaba a sus hijos sola? Es que eres demasiado delicada. Demasiado delicada. ¿Acaso la depresión posparto es ser delicada? ¿Pasarse las noches enteras sin dormir es ser delicada? Juan, la 010.000, la 030.000. A veces, al asomarme al balcón y mirar hacia abajo, se me pasaban por la cabeza pensamientos terribles. ¿A eso lo llaman ser delicada? No me atreví a seguir pensando. A la mañana siguiente, armándome de valor, llamé a una agencia doméstica. Necesitaba contratar a una empleada interna que pudiera cuidar del niño y cocinar. Por la tarde, la agencia trajo a 3 personas. La primera era una mujer de unos 30 años, que, nada más entrar, echó un vistazo a la casa y me preguntó: «Oye, ¿cuántas habitaciones y salón tiene esto? ¿Hay un baño para mi uso exclusivo?» Le dije que sí, y volvió a preguntar: «¿Cuánto pagáis? ¿1.500?» Soltó una risita burlona y agitó la mano. «Hija, por 1.500 en mi pueblo. Barrer las calles paga más que eso. Mejor busquen a otra». Dicho esto, dio media vuelta y se fue. La segunda fue algo más educada. Pasaba de los 40 y parecía bastante eficiente, pero al ver a Doudou, se le ensombreció el rostro con gesto apurado. «Este niño acaba de nacer. Es demasiado pequeño. No puedo hacerme cargo de uno tan chico. Si llega a pasar algo, no podría asumir esa responsabilidad». Y también se marchó. Sentí como si me hubieran sumergido el corazón en agua helada, hundiéndose poco a poco. El intermediario se frotó las manos y llamó hacia la puerta: «Señora Liu, pase, por favor». Por la puerta entró una mujer. Tendría unos 47 u 80 años. Llevaba una chaqueta de algodón azul desgastada por los lavados y aún tenía salpicaduras de barro en los bajos del pantalón. En la mano arrastraba un saco de rafia lleno de bultos. Parece que lleva ahí todas sus pertenencias. Tiene la cara morena y delgada, con arrugas muy profundas en la frente, y las manos agrietadas por completo, ásperas como papel de lija. A decir verdad, cuando la vi por primera vez, tuve dudas. Parecía una cateta recién sacada de la tierra. El de la agencia me dijo en voz baja: «Señora Lin, esta es Liu Guilan. Tiene 48 años. Viene de un pueblo de Anhui y ya ha trabajado en otras 2 casas. Es muy apañada trabajando. Lo que pasa es que es un poco sosa». Liu Guilan estaba de pie en el centro del salón, algo apurada. No sabía dónde meter las manos, agarrando el dobladillo de su chaqueta de algodón. Con la cabeza gacha,
Iba a decirle algo, cuando Doudou se puso a llorar otra vez. Un llanto agudo y estridente, como un punzón clavándose en mi sien. Intenté cogerlo en brazos hecha un manojo de nervios, pero cuanto más lo calmaba, más lloraba. Estaba tan desesperada que se me iban a caer las lágrimas. Justo en ese momento, Liu Guilan se acercó, sin decir nada, sin pedirme permiso. Alargó la mano y me quitó a Doudou de los brazos. Cogió al niño en vertical, sosteniéndole la nuca con firmeza con una mano y dándole golpecitos suaves en la espalda con la otra, mientras tarareaba una tonada que no entendía. Suave, como la brisa de primavera. El llanto de Dudu fue disminuyendo poco a poco. Se convirtió en sollozos y al final se cayó del todo. Me quedé de piedra. Ella bajó la mirada para ver a Doudou y su expresión cambió de repente, volviéndose muy tierna, como si fuera otra persona distinta a la que acababa de entrar. Dijo en voz baja: «Cariño, cariño, no llores ya. Aquí está la abuela». Se me encogió el corazón. «Señora Liu, quédese». Estas palabras salieron casi sin pensar. Ella levantó la vista para mirarme. Sus ojos brillaron por un instante. «Señora, no se preocupe. Cuidaré muy bien del niño». Así fue como Liu Guilan se mudó a nuestra casa. Un sueldo inicial de 1.5, con alojamiento y manutención incluidos. Durante el primer mes de la señora Liu, descubrí lo que era encontrar un auténtico tesoro. Se levantaba a las 4 o 5 de la madrugada. Primero, esterilizaba los biberones de Dudu y luego iba al mercado a comprar los ingredientes más frescos. Al volver, preparaba el desayuno y dejaba cada rincón de la casa impecable. Lavaba la ropa de Dudu a mano, diciendo que la lavadora no la dejaba bien limpia. Como la piel de los niños es muy delicada, tras lavarla la ponía bajo el sol y decía que los rayos solares desinfectan. Un día, a las 2 de la mañana, Doudou volvió a llorar desconsolado. Me giré para ir a cogerlo, pero vi que la señora Liu ya estaba junto a la cuna. Tenía al niño en brazos y le daba suaves palmadas en la espalda. Al verme despertar, me dijo en voz baja: «Señora, descanse usted. Ya me encargo yo». Abrí la boca, sin saber qué decir. Una desconocida a la que apenas acababa de conocer se levantaba a medianoche para calmar a tu hijo, haciendo mucho más de lo que hacía tu propio marido. ¿Qué clase de situación era esta? Durante aquel mes, también pasó algo que todavía recuerdo a la perfección. Por aquel entonces, atravesaba la etapa más dura de mi depresión posparto. Durante el día aguantaba como podía para cuidar al niño, pero al llegar la medianoche, me venía abajo. Lloraba en silencio, enterrando la cara en la almohada, por miedo a despertar a Doudou. Una madrugada pasadas las 2, la puerta de la habitación se abrió ligeramente. La señora Liu traía un cuenco humeante de infusión de jengibre y azúcar moreno, y lo dejó con cuidado sobre la mesilla de noche. No dijo absolutamente nada. Ni siquiera me miró. Dejó el cuenco y salió, cerrando la puerta detrás de ella, como si lo supiera todo. Pero no dijera nada. Sostuve aquel cuenco de agua y di un trago. Las lágrimas caían al cuenco, dulces, calientes y saladas, todo mezclado. Fue la primera vez que sentí algo de calor en esta casa. Medio año después, le subí el sueldo a la señora Liu de 1.5 a 2.0. Zhou Yangwo apareció por casa y, al ver todo ordenado y limpio, con 4 platos y una sopa en la mesa, y al crío rollizo y sano, asintió con la cabeza y dijo: «Esta niñera es apañada». Se quedó solo en eso. Luego se recostó en el sofá a mirar el móvil y no volvió a levantar la vista para mirar a Doudou. Los días pasaban uno tras otro. Bajo el cuidado de la señora Liu, Doudou crecía fuerte y avispado. Cuando aprendió a hablar, su primera palabra no fue papá ni mamá, sino abuela. Le estiró los brazos a la señora Liu y con voz tierna exclamó: «¡Abuela, cógeme!». La señora Liu se quedó de una pieza y luego sonrió, con una sonrisa que marcó más las arrugas de sus ojos. Me miró de reojo, algo nerviosa. «Señora, señora, ¿esto está bien?», le contesté. «¿Qué va a estar mal? Lo cuidas todos los días. Es a quien más quiere. Para él, eres su abuela, Liu». A partir de entonces, Doudou empezó a llamar abuela Liu a la señora. Cuando entró en la guardería,
La profesora les mandó un trabajo, dibujar a mi familia. Con ceras de colores, Doudou dibujó a 4 personas. A papá en el extremo izquierdo, muy pequeñito. Mamá a la derecha, con una gran sonrisa. Y Doudou, él solito a un lado. Mientras que en el centro, la figura más grande llevaba escrito arriba, con letras torcidas, Abuela Liu. La profesora compartió el dibujo en el grupo de padres. Y hasta alabó lo bien que dibujaba Doudou. Cuando Zhou Jianguo lo vio, se le ensombreció el rostro. ¿Hacer a una niñera tan grande? ¿A qué coño viene? No le hice ni caso. Una madrugada del invierno de 2015, sucedió algo que no podré olvidar en la vida. Aquel día, pasadas las 12 de la noche, a Doudou le dio de repente fiebre alta. Le toqué la frente. Quemaba de verdad. Le puse el termómetro y marcaba 40,2 grados. Entré en pánico. Con las manos temblorosas, llamé a Zhou Jianguo. Al primer tono, no lo cogió. Al segundo, tampoco. Al tercero, el móvil estaba apagado. Miré fijamente las 3 palabras en pantalla. Apagado. Tenía un zumbido en la cabeza. Doudou lloraba desconsolado en la cama, con la carita completamente roja por la fiebre, justo cuando estaba allí plantada, sin saber qué hacer. La señora Liu irrumpió en la habitación. Llevaba el pijama puesto, unas zapatillas de estar por casa, el pelo desaliñado y la angustia reflejada en el rostro. «Señora, no se quede ahí parada. ¡Al hospital! ¡Rápido!». Diciendo esto, se agachó y cargó a Doudou a la espalda en un santiamén. El crío de 3 años, pegado a su hombro, sollozaba débilmente. «Señora Liu, estamos a varios grados bajo cero. No hay tiempo. ¡Vámonos!». Salió corriendo con Doudou a cuestas. Agarré 2 abrigos y salí tras ella. En plena madrugada de invierno, no había ni un alma en la calle. Corría por la calle helada en zapatillas de estar por casa. Podía oír su respiración agitada y pesada. Tras correr 2 calles, por fin logró parar un taxi. Al llegar al hospital, hizo cola para registrarse y para los análisis de sangre y sueros. La señora Liu tuvo a Doudou en brazos todo el tiempo, sin soltarlo ni un solo instante. Cuando le pincharon la mano, a Doudou se puso a llorar a gritos. «Abuela Liu, me duele». Ella agachó la cabeza para besarle la frente y le repetía una y otra vez: «No duele. No duele. La abuela Liu está aquí. No duele nada». Pasamos toda esa noche en vela en el hospital hasta el amanecer. A Doudou le bajó la fiebre y se quedó dormido en los brazos de la señora Liu. Ella tenía el rostro completamente pálido, los labios agrietados y unas grandes ojeras oscuras bajo los ojos. En realidad, ella sufre de hipertensión y con todo lo que había corrido la noche anterior, estuvo a punto de desmayarse, pero no dijo ni una sola palabra al respecto. A las 10 de la mañana del día siguiente, fue cuando Zhou Jianguo devolvió la llamada. «Shouting, se me quedó sin batería el móvil anoche. ¿Para qué me llamabas?». Me quedé en silencio con el teléfono en la mano durante varios segundos. «Ya no importa», le contesté y colgué. Sentí un vacío helado en el pecho. 17 de octubre de 2016. Mi cumpleaños. Al volver a casa después de trabajar, exhausta y sin ganas de hablar, abrí la puerta. Sobre la mesa del comedor había un plato de empanadillas, recién hechas y humeantes. Eran de cebollino. La señora Liu asomó la cabeza desde la cocina y sonrió con un poco de timidez. «Señora, recuerdo que una vez le dijo a Doudou que cuando era pequeña, su madre siempre le preparaba empanadillas de cebollino, porque decía que eran sus favoritas». Me quedé de piedra. Había pasado más de medio año desde aquello. Fue un comentario que hice al pasar, del que yo misma me había olvidado. Pero él lo recordaba. Me senté frente a la mesa, cogió un dumpling, le dio un bocado y comprobó que la masa era fina y el relleno generoso. Eran de cebollino y huevo, con un sabor idéntico al de los que hacía mi madre. Las lágrimas empezaron a caerme sin poder evitarlo. Zhou Jianguo no apareció por casa en todo el día, ni llamó siquiera de principio a fin. Le importó un rábano mi cumpleaños, mientras que una empleada del hogar se había acordado de un comentario que hice al pasar y me había preparado un plato de dumplings aquel año.
Le volví a subir el sueldo a la señora Liu. En los años siguientes, se lo fui subiendo progresivamente, de 2,000 a 2,500, luego a 3,000, 3,500 y finalmente a 4,500, cada vez que aumentaba su salario. La señora Liu decía siempre lo mismo. Señora, no hace falta que me suba tanto. Con esto me llega. Yo le contestaba, señora Liu, te lo mereces. Entonces, ella no decía nada más. Bajaba la cabeza y seguía trabajando, aunque la veía secarse las lágrimas a escondidas. Durante esos años, Zhou Jiangwei empezó a viajar por trabajo cada vez más a menudo. Al principio, iba 1 o 2 viajes al mes. Luego pasó a ser cada 2 semanas. Y, al final, se pasaba la mitad de la semana fuera de casa. Le preguntaba, ¿qué narices hacéis en la empresa para viajar tanto? Él, sin levantar la vista del móvil, respondía, son proyectos. Tú no entiendes. A veces, a medianoche, me despertaba medio dormida y veía que no estaba en la cama. En el balcón se atisbaba una luz tenue. Estaba allí al teléfono, hablando en voz muy baja. No distinguía lo que decía, pero intuía perfectamente que su tono de voz no era el mismo que el del día. Sonaba tan suave que hasta empalagaba. Se lo pregunté 2 veces. La primera, me soltó. Son cosas de clientes para mantener relaciones. ¿Qué sabrás tú? La segunda se puso directamente hecho una furia. ¿Se puede saber qué te pasa? Estás siempre con la mosca detrás de la oreja. Me dejo la piel fuera de casa para mantener a la familia. ¿Solo sabes llamarme para controlar? Ya no me atrevía a preguntar más. Una vez, Zhou Jiangwei regresó de un viaje de negocios y dejó la ropa que se había quitado en el cesto de la ropa sucia. Cuando la asistenta Liu fue a ponerla a lavar, cogió aquella camisa blanca y de repente se quedó con la mano paralizada. Justo en el cuello había una ligera mancha de carmín, de un rojo oscuro, como una pequeña serpiente enroscada. Se quedó allí de pie con la camisa en la mano durante un buen rato. Luego agachó la cabeza y, sin decir nada, abrió el grifo y, con un poco de jabón, fue frotando la mancha poco a poco hasta quitarla. Aquella misma noche, pasé por delante de la puerta de la habitación de la asistenta Liu. La puerta estaba cerrada y dentro reinaba el silencio. Pero alcancé a oír un suspiro muy leve, profundo y apagado, como si brotara de lo más hondo del pecho. En ese momento, pensé, quizá esté pensando en su propia familia. No le di más vueltas. A partir de 2018, el ambiente en nuestra casa cambió de repente. El cambio comenzó con la actitud de Zhou Jiangwei hacia la asistenta Liu. Antes, aunque él no se interesaba mucho por las cosas de la casa, al menos era educado con ella. Si se la cruzaba, la saludaba. O le decía cosas como que menudo esfuerzo hacía. Las típicas palabras de cortesía nunca faltaban. Pero no sé a partir de qué día. Empezó de repente a sacarle pegas a todo. Este pescado huele demasiado a mar. Si no sabes cocinarlo, no lo hagas. ¿Es que no ves ese pelo en el suelo del salón? ¿No puedes prepararle la mochila a Dudu como Dios manda? Tenemos que estar en todo nosotros. Cada vez, la asistenta Liu bajaba la cabeza y murmuraba. De acuerdo, señor Zhou. Tendré más cuidado la próxima vez. Jamás le replicaba. Pero yo me daba cuenta de que le temblaban levemente los hombros. Una noche, me quedé haciendo horas extra y no llegué a casa hasta las 9. En cuanto se abrió la puerta del ascensor, llegaron ruidos desde el pasillo. La puerta de casa no estaba bien cerrada. La voz de Zhou Jiangwei se filtraba por la rendija. Muy baja, pero afilada por la rabia. Te lo advierto. ¿Qué clase de estatus tienes? ¿Acaso no lo sabes? Solo eres una asistenta. Así que no te metas donde no te llaman. La voz de la señora Liu era muy débil, temblorosa. Señor Zhou, yo solo. ¿Qué vas a decir tú? Cierra la boca. Si te vuelvo a oír decir una palabra más, ¿te crees que no hago que te largues ahora mismo? Me detuve en la puerta, con el corazón encogido de repente. Empujé la puerta en el salón. Zhou Jiangwei estaba de pie junto al sofá, con la cara roja como un tomate, y el pecho subiendo y bajando con violencia. La señora Liu estaba a 2 metros de él, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, con los nudillos blancos. Al verme entrar, los dos se callaron de golpe. Un silencio que no era apacible, sino la calma antes de la tempestad. ¿Qué pasa? Dejé el bolso, mirando al uno y a la otra. Zhou Jiangwei tomó la iniciativa. Su tono ya había vuelto a la normalidad, incluso con un amago de sonrisa. Nada.
que hoy ha hecho las cosas con demasiada desgana y le he dicho un par de cosas. Miré a la señora Liu, no levantó la cabeza. Tenía los labios apretados, como si estuviera aguantándose con todas sus fuerzas. Señora Liu, me acerqué. Fue entonces cuando levantó la vista para mirarme. Aquella mirada contenía tantas cosas: agravio, rabia, pesar, lucha interna y algo que en ese momento no supe interpretar. No pasa nada, señora. El señor Zhou tiene razón. Lo he hecho mal. Dándose la vuelta, se metió en la cocina. Él se giró y entró en la cocina. Siempre tengo la sensación de que algo no va bien. Zhou Jianguo está cada vez más descuidado en su trabajo. ¿No te parece extraño? La hermana Liu es la persona más metódica del mundo. ¿Cómo iba a volverse descuidada de repente? Por la noche, al acostarnos, le pregunté a Zhou Jianguo, ¿no ha sido demasiado duro con la hermana Liu? Lleva tantos años en nuestra casa. Ya está bien, ya está bien. Él se dio la vuelta y me dio la espalda. Te pasas el día defendiéndola. Parece que ella fuera de tu familia en vez de mí. Me quedé callada. Unos días después, aprovechando que Zhou Jianguo no estaba, hice que la hermana Liu se sentara en el salón. Hermana Liu, ¿qué te dijo exactamente Jianguo el otro día? Por lo que mencionó, no fue por un simple despiste. Dime la verdad. La hermana Liu estaba sentada en el borde del sofá, con el cuerpo completamente rígido. Tenía las manos sobre las rodillas y no paraba de retorcerse los dedos. Guardó silencio durante un buen rato. Entonces levantó la vista para mirarme. Abrió los labios, pero volvió a cerrarlos. Los abrió de nuevo y volvió a cerrarlos. ¡Señora! ¡Señora! Por fin se decidió a hablar, con voz muy baja. Hay cosas que no sé si debería contarle. Se me encogió el corazón de golpe. Hermana Liu, dígalo. Entre nosotras no hay nada que no se pueda decir. Lleva 6 años en esta casa. Para mí, ya es de la familia. A ella se le enrojecieron los ojos y le temblaron los labios otra vez. Se nota que estaba librando una tremenda lucha interna. Incluso le brotaron finas gotas de sudor en la frente. Pero al final negó con la cabeza. Déjelo. Quizá sean imaginaciones mías. Se levantó, dio un par de pasos y volvió a detenerse. Se volvió hacia mí y palabra por palabra dijo: «Señora, ande con ojo». Dicho esto, se marchó. Me dejó sola en el salón, con un peso en el pecho como una losa. Ande con ojo. ¿Qué se supone que significa? ¿De quién debería desconfiar? A partir de entonces, Zhou Jianguo empezó a insistir constantemente en cambiar de asistenta. Cada excusa era más absurda que la anterior. Ya es mayo R. No puede con todo. Mira cómo le tiemblan las manos al cocinar. Dudu ya va a primaria. Ya no necesitamos asistenta. Hay que recortar gastos donde se pueda. Un compañero del trabajo me ha recomendado a una. Es joven, mañosa y sale muy bien de precio. Las rechacé todas de un plumazo. La hermana Liu lleva 6 años con nosotros. Doudou es con quien más apego tiene. ¿De verdad tienes corazón para echarla? La cara de Zhou Jianguo se ponía peor cada vez. En una ocasión, hasta estrelló un vaso. ¿Te has casado conmigo? ¿O te has casado con la asistenta? Me quedé de piedra con su grito. ¿No es una reacción exagerada? Al fin y al cabo, es solo conservar a la empleada, hasta el punto de que un hombre le monte un pollo a su mujer, solo por querer cambiar de asistenta. Aquella piedra en mi pecho se hacía cada vez más pesada. En 2019 le subí el sueldo a la hermana Liu a 6,000. En 2021 subió a 7,000. Cuando Zhou Jianguo se enteró de la cifra de 7,000, estaba cenando. Dio un golpe con los palillos en la mesa. 7,000 al mes. ¿A una asistenta? ¿Te sobra el dinero o qué? ¿Acaso no sabes que fuera? ¿Con 3 o 4,000 basta para contratar a una? Ella no es una asistenta cualquiera. Pues no deja de ser una asistenta. Su voz se elevó de repente. Se le marcaron las venas del cuello. ¿Sabes lo que significa pagarle 7,000? Son 84.0 al año. ¿Estás tonto? ¿O qué te pasa? Dudu se puso a llorar del susto. La señora Liu salió a toda prisa de la cocina. Cogió a Doudou en brazos y se fue. Al marcharse, no miró a Zhou Jianguo, pero llevaba la espalda completamente recta, como si estuviera protestando en silencio por algo. Por aquel entonces, me fijé en un detalle. Una madrugada. Sería la 1 o las 2. Me levanté para ir al baño.
Al pasar por el pasillo, vi que la luz de la habitación de la señora Liu seguía encendida. Por la rendija de la puerta se filtraba una luz tenue y amarillenta. Me acerqué a mirar, y la señora Liu estaba cuerpo a tierra, con medio cuerpo metido debajo de la cama, como si estuviera guardando algo. Hacía los movimientos con muchísimo cuidado, muy despacio, temiendo hacer el mínimo ruido. Movida por un impulso, la llamé. La luz de la señora Liu se apagó al instante. La habitación quedó sumida en la oscuridad, tan silenciosa que se podía oír el latido del corazón. Pasados unos segundos, la voz de la señora Liu salió de la oscuridad, con un deje de nerviosismo. Señora, no pasa nada. Se me ha caído algo debajo de la cama y lo estoy cogiendo. Solté un "ah" y no le di más vueltas. El sueño se me vino encima. Bostecé y me volví a la cama a dormir. Ahora, echando la vista atrás, de verdad que estaba ciega. Tenía todas las señales delante de mí. La marca de pintalabios en la camisa, las llamadas a altas horas de la madrugada, aquella inquina inexplicable hacia la señora Liu, su empeño en querer despedirla y sus palabras: "Andad con pies de plomo". Pero yo simplemente no quería ver más allá, quizá por miedo a afrontarlo, o tal vez porque en el fondo ya sabía la respuesta. Y lo único que hacía era negarme a aceptarla. Septiembre de 2024. Había llegado el otoño. Las hojas de ginkgo del patio empezaban a amarillear. Aquella mañana estaba desayunando en la mesa. Cuando la señora Liu salió de repente de la cocina, aún tenía las manos manchadas de harina y ni se había quitado el delantal. «Señora, hay algo de lo que quiero hablarle». Su expresión era muy tranquila, pero noté que le temblaban las manos. La harina caía poco a poco de la punta de sus dedos. «Voy a dejar el trabajo. Por poco se me caen los palillos al suelo. ¿Qué? Mi sobrino se casa en el pueblo y tengo que volver para ayudar con los preparativos». Bajó la cabeza y con voz apagada añadió: «Al marcharme esta vez, quizá ya no vuelva». Me levanté de un salto. «Liu, ¿qué estás diciendo? Lo de la boda de tu sobrino. Con que vayas a la boda y vuelvas, ya está. Te doy permiso. ¿Medio mes? ¿O un mes? Lo que necesites». Ella negó con la cabeza. «Señora, esta vez es distinto. Ya soy Mayo Ere. Y el cuerpo no me da para más. Si solo tienes 60 años, ¿cómo no vas a poder? Trabajas mejor que yo». Seguía negando con la cabeza. Me puse nerviosa. Le cogí las manos y le dije: «Liu, háblame con sinceridad. ¿Es que Jiangu te ha vuelto a decir algo? ¿Te ha obligado él a irte? Dímelo. Voy a verle ahora mismo». Alzó la cabeza de golpe y se le enrojecieron los ojos al instante. «No, señora, no haga eso». Su voz empezó a temblar. «No tiene nada que ver con el señor Zhou. Soy yo la que quiere irse. Usted se ha portado muy bien conmigo. Y Doudou también. Sé que estos 12 años no pudo continuar». Las lágrimas empezaron a caer sin parar, saltando sobre el dorso de sus manos cubiertas de harina y dejando en ella pequeños huecos. Se me anegaron los ojos en lágrimas también. «Entonces, dime, ¿por qué demonios?». Él no decía nada más. No importaba cómo le preguntara. Él se mecía en una sola frase: «Señora, ha llegado la hora de marcharme. Aquella semana». Hice lo indecible para intentar retenerla. Le propuse subirle el sueldo a 8,000, pero negó con la cabeza. «No hace falta, señora. No lo hago por dinero». Intenté reducirle la carga. «Liu, mujer, olvídate de las faenas de la casa a partir de ahora y céntrate únicamente en hacer compañía a Doudou». Ella volvió a negar con la cabeza. Llamé a Doudou para que viniera. Por aquel entonces Doudou tenía 12 años y cursaba sexto de primaria. Ya era toda una mujercita. Al enterarse de que la abuela Liu se iba, se quedó paralizada unos cuantos segundos. Después salió corriendo y se aferró con fuerza a la cintura de Liu. «Abuela Liu, no te puedes ir. Si te vas, ¿quién me va a hacer empanadillas de puerros? Si te vas, ¿qué va a ser de mí?». Rompió a llorar a lágrima viva. La señora Liu se agachó y, con sus manos encallecidas, le sostuvo el rostro a Dudu, secándole las lágrimas una y otra vez. «Venga, Dudu, ya eres Mayo Ere. La abuela Liu también ha envejecido y le toca regresar a su pueblo». «Mentira, si no estás nada vieja». Dudu lloraba de forma inconsolable. Liu soltó una sonrisa, aunque, en medio de la sonrisa, las lágrimas volvieron a brotar. «La abuela no te miente. Cuando
me haya ido. Tienes que estudiar mucho y hacer caso a tu madre. ¿Me has oído? Yo estaba de pie a su lado contemplando aquella escena, llorando sin poder articular palabra. El día antes de marcharse, Liu estuvo recogiendo su equipaje. No tenía muchas pertenencias, lo de 12 años enteros. Cabía holgadamente en 2 bolsas de viaje. Sin embargo, me percaté de un detalle extraño. Mientras iba guardando sus cosas, entró varias veces en el dormitorio principal, que no era su habitación, sino el dormitorio de Zhou Yangguo y mío. La primera vez que entró, se quedó dentro unos 3 minutos y salió con el rostro bastante serio. La segunda vez fue cuando fui al baño. Al salir, me la crucé justo cuando salía del dormitorio principal. «Liu, ¿qué estás buscando?» Él se quedó un momento desconcertado. Luego sonrió y dijo: «Nada. Solo quería echarle otro vistazo a la habitación. Llevo 12 años viviendo aquí y me da pena». En aquel momento pensé que esas palabras no sonaban del todo bien. Él se alojaba en la pequeña habitación de al lado. ¿Qué tenía que ver con el dormitorio principal? Pero estaba tan destrozada que no tenía cabeza para pensar en más. Mientras recogía su equipaje, noté que le temblaban las manos continuamente. No era el típico temblor por el frío, sino uno provocado por los nervios, por un sentimiento que intentaba contener a toda costa. Iba doblando su ropa con sumo cuidado y guardándola en la bolsa, con movimientos muy pausados, como si estuviera cumpliendo algún tipo de ritual. El día de la marcha. El cielo estaba cubierto y gris. Cogí el coche para llevarlo a la estación de tren. Dou Dou tenía cole y no pudo ir, pero antes de irse se había abrazado a la abuela Lu, llorando a moco tendido, metiéndole en el bolsillo una pequeña tarjeta que se había comprado con sus ahorros. En ella ponía: «Abuela Liu, te quiero para siempre». Fuimos casi todo el camino en silencio. Los últimos 12 años parecían haber quedado resumidos en aquellos escasos minutos de trayecto en coche. A través de la ventanilla, los plátanos de sombra desfilaban hacia atrás, mientras las hojas amarillas revoloteaban con el viento. Liu iba sentado en el asiento del copiloto, con las manos sobre las rodillas y la cabeza ligeramente gacha. A través del retrovisor vi cómo lloraba en silencio. Al llegar a la estación de tren, le ayudé a bajar el equipaje del maletero y nos quedamos de pie en el vestíbulo. Nos quedamos de pie, cara a cara, sin saber qué decir. Al final, fue él quien abrió los brazos primero. Me abalancé sobre él y lo abracé. Su cuerpo era muy delgado y rígido, como un viejo árbol azotado por el viento durante años. «Señora Liu, gracias por estos 12 años». Enterré la cara en su hombro y mis lágrimas empaparon gran parte de su ropa. Me dio palmadas en la espalda, igual que hacía con Dou Dou hace 12 años. «Señora, usted es una buena persona y la vida le recompensará». Sonó el altavoz anunciando el control de embarque. Recogió su equipaje y se encaminó hacia el control. Me quedé atrás, observando su silueta. Caminaba con paso algo tambaleante, con el cuerpo ligeramente inclinado bajo el peso de las 2 bolsas de viaje. Tras dar 7 u 8 pasos, se detuvo en seco. Mi corazón dio un vuelco. Se dio la vuelta despacio, con el rostro bañado en lágrimas y los labios temblando sin parar. Se quedó allí mirándome durante varios segundos, como si estuviera tomando una decisión muy difícil. Entonces habló. Su voz no era alta, pero cada palabra se clavó en mis oídos como un clavo ardiente. «Señora. Señora, cuando vuelva a casa, levante el somier de la cama del dormitorio». Me quedé de piedra. Hay algo debajo. Tiene que verlo. ¿De verdad que tiene que verlo? Su mirada reflejaba una determinación que jamás le había visto. «Tiene que mirarlo». Dicho esto, dio media vuelta y se marchó. Caminaba deprisa, casi al trote, sin mirar atrás. Me quedé clavada en el sitio, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Sentí una explosión en la cabeza. ¿El somier? ¿Qué somier? ¿Qué hay debajo? ¿Por qué me lo dice justo ahora que se va? ¿Qué demonios habría estado ocultando bajo aquella tabla de la cama durante sus 12 años en casa? No sé cómo salí de la estación de tren, ni cómo conduje de vuelta a casa. Solo recuerdo que me temblaban las manos aferradas al volante. 1000 pensamientos cruzaban mi mente como una linterna mágica. Dinero, cartas, algún secreto, o algo que no se suponía que yo debiera ver. Al llegar, sin ni siquiera apagar el motor, salí disparada del coche.
Cuando intenté abrir con la llave, las manos me temblaban tanto que tardé 3 intentos en acertar. Entré corriendo al dormitorio. Me arrodillé en el suelo y saqué el destornillador de la caja de herramientas para hacer palanca en la tabla del rincón. Me temblaban las manos y tenía la frente cubierta de sudor. ¡Con un chasquido! La tabla cedería. Tomé aire profundamente y la levanté de un tirón. Un objeto envuelto minuciosamente en tela de flores vieja reposaba silenciosamente en el compartimento secreto, cubierto por una fina capa de polvo. Lo saqué con cuidado. Pesaba mucho más de lo que había imaginado. Sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Fui desenrollando la tela desgastada capa por capa. Cuando por fin pude ver lo que había dentro, sentí que me abandonaban las fuerzas. Me fallaron las piernas y caí desplomada sobre el frío suelo. Envuelta en la tela había una caja de galletas de hojalata. La tapa mostraba el dibujo de unas pastas danesas, aunque ya se había descascarillado. Y estaba llena de óxido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Tuve que hacer un gran esfuerzo para forzar la tapa. Lo que había dentro hizo que se me helara la sangre. Un cuaderno negro de tapa dura, del tamaño de la palma de la mano, cuya cubierta estaba muy desgastada. Un viejo lápiz de memoria negro, sujeto con varias vueltas de cinta adhesiva transparente. Un montón de fotos, atadas con una goma elástica, unas 20 o 30 más o menos. Una pila de copias de extractos de transferencias bancarias, doblada en varias capas. Una cartilla de ahorros de tapa verde. Y también una carta escrita en papel de libreta escolar, doblada formando un rectángulo perfecto. Primero abrí la carta. Al desplegar el papel, apareció la letra de la hermana Liu, torcida, con bastantes faltas de ortografía y algunos caracteres sustituidos por pinyin. Pero cada trazo denotaba un esfuerzo, marcado con fuerza en el papel, como si temiera que no pudiera leerlo bien. Señora, cuando lea esto, probablemente ya me habré marchado. Perdone que le haya ocultado esto tantos años. Sé que no debía, pero no me quedaba otra. Su marido, Zhou Yangguo, desde 2018, tiene otra mujer. Esa mujer se llama Chun Feng. Tiene unos 30 años y dirige un salón de belleza en el edificio de al lado de su empresa, con el pelo rizado. A sus espaldas, en 2020 puso el piso de 2 habitaciones del sur de la ciudad a nombre de esa mujer. También ha ido transfiriendo de sus cuentas bancarias unos 35 millones a la tarjeta de esa mujer. Sé que quizás no crea nada de esto. ¿Por qué iba a creer a una asistenta? Por eso he reunido pruebas poco a poco, fotos, extractos de transferencias, apuntes en una libreta. Y lo que hay dentro de este lápiz de memoria, enchúfelo al ordenador para verlo. Si le enseña todo esto a un abogado, podrá ayudarla, señora. Y una cosa más, la cartilla de ahorros de tapa verde. Son los ahorros de mis 12 años aquí. Un total de 86,000 yuanes. La abrí a nombre de Dudu. Señora, no es una gran fortuna, pero la educación de Dudu no puede interrumpirse, pase lo que pase. El niño tiene que seguir estudiando. Tú has sido buena conmigo. Y Dou, también sois las mejores personas que he conocido en mi vida. Te he fallado, ocultándotelo durante tanto tiempo. Pero no me arrepiento, Liu Gilan. Mis manos temblaban con violencia. Varias zonas del papel de carta se habían humedecido con mis lágrimas. La escritura se había borrado, pero cada palabra quemaba en mi pecho, como si fuera un hierro al rojo vivo. Dejé la carta a un lado para revisar el montón de fotos. La primera, Zhou Yangguo y una mujer en un restaurante occidental, los dos con las cabezas juntas, sonriendo muy juntos. La mujer, de unos 30 y pocos años, con el pelo ondulado y el maquillaje muy recargado. La segunda, ambos caminando por un centro comercial. Zhou Yangguo tenía la mano rodeando la cintura de esa mujer. La tercera, en el aparcamiento subterráneo del residencial. Zhou Yangguo le abría la puerta del coche a la mujer y ella se ponía de puntillas para darle un beso en la mejilla. 1, 2, 3. Cada foto era como una puñalada en el corazón. Algunas fotos no se veían muy claras, con los ángulos torcidos. Estaba claro que eran robadas. La hermana Liu, una mujer de pueblo de 50 o 60 años. ¿Cómo se las había apañado para hacer estas fotos? ¿Cuánto valor habría tenido que reunir?
y a cuánto riesgo se habría expuesto. No me atrevía ni a pensarlo. Tras terminar con las fotos, abrí aquel cuaderno negro. Desde la primera página hasta la última. Estaba lleno de texto. Eran también unos apuntes con letra torcida, y hacía falta mirar con atención para descifrar algunos caracteres, pero cada anotación indicaba la fecha, la hora y el lugar. 12 de marzo de 2018 a las 3 de la tarde. Fui al mercado a comprar y vi al señor Zhou en la entrada junto a una mujer con aspecto muy cercano. La mujer llevaba un abrigo rojo y el pelo rizado. El señor Zhou me vio. Se le ha cambiado el rostro. 7 de mayo de 2018. La señora se fue de viaje de negocios a Shanghái. El señor Zhou trajo a una mujer a casa. Lo vi desde la cocina. Esa mujer llevaba puestas las zapatillas de estar por casa de la señora. Julio de 2019. El señor Zhou estaba al teléfono en el despacho. La puerta no estaba bien cerrada. Al pasar, le escuché decir: ¿ya se han tramitado los papeles de cambio de titularidad del piso del sur de la ciudad? 16 de enero de 2020. En el cajón del despacho del señor Zhou, vi una fotocopia de un acuerdo de transferencia de propiedad inmobiliaria. Llevaba escrito el nombre de Chun Feng. Le hice una foto con el móvil. Noviembre de 2021. El móvil del señor Zhou estaba sobre la mesita de centro. Llegó un mensaje de texto. No lo leí. Adrede, decía: cariño, el dinero ya ha llegado. 800,000, te quiero. El nombre del remitente era Fang. Abril de 2022. Seguía al señor Zhou fuera de la urbanización. La señora me había mandado al súper a hacer recados. Justo vi su coche. Condujo hasta el número 20 de la calle 20. Desde 2018 hasta 2024, 6 años enteros. Anotó cerca de un centenar de entradas en la libreta. Con el poco nivel cultural que tenía, la hermana Liu iba registrando todo esto detalle a detalle. Junto a algunas anotaciones incluso había dibujado monigotes. Los caracteres que no conocía los sustituía con un dibujo. Por ejemplo, el término de transferencia de titularidad. Como no sabía escribir esos dos caracteres, dibujaba una casita y al lado una flecha que apuntaba hacia otra persona. Al mirar esos dibujos tan torpes, no pude contener las lágrimas en absoluto. Volví a abrir aquellas copias de los extractos de las transferencias bancarias para mirarlas. Eran una docena de hojas en total. Todas correspondían a los movimientos de la cuenta bancaria de Zhou Jiangwo. Cada una de las grandes cantidades transferidas estaba rodeada con un círculo rojo por la hermana Liu. 500,000, 800,000, 300,000, 600,000. Todas transferidas a la misma cuenta. Titular: Chun Fang. ¿De dónde han salido estas fotocopias? Me enteré más tarde. Zhou Jiangwo tenía una costumbre. Tiraba los extractos bancarios en la papelera del despacho sin más, y la señora Liu, al limpiar el despacho cada día, revisaba a fondo todo lo que había en la papelera. Sacaba esos extractos, los llevaba a una copistería de fuera y volvía a meter los originales en la papelera. ¡Impecable! Por último, abrí aquella libreta verde. Titular: Yuen To. Ese es el verdadero nombre de mi hijo Doudu. Saldo: 86,000 yuanes. Desde 2013... ha habido un ingreso cada mes. El importe mínimo fue de 100 y el máximo de 1,000. En el concepto de cada operación ponía ingreso. Su sueldo subió de 1,500 a 8,000. ¿Cuánto dinero se guardó para él en 12 años? Siempre llevaba puesta alguna de esas prendas gastadas de tanto lavarlas. Jamás compraba aperitivos, ni cosméticos, ni pisaba los centros comerciales. Cuando llegaba el año nuevo, le daba un sobre rojo, y ella siempre dudaba y ponía pegas, aceptando a regañadientes tan solo el menos cuantioso. Y los 86,000 yuanes que había ahorrado fueron a parar hasta el último céntimo, a nombre de mi hijo. Me desplomé en el suelo abrazada a esa caja de metal, rompiendo a llorar a gritos. Tras llorar no sé cuánto tiempo, conecté el lápiz de memoria al ordenador. Dentro había 3 carpetas. La primera se llamaba Fotos. Estaba llena de imágenes hechas con el móvil de Zhou Jiangwo, junto a Chun Fang, en diversas situaciones, algunas en restaurantes,
otras en centros comerciales y otras en la entrada de aquel salón de belleza. La calidad fotográfica era pésima. Algunas estaban borrosas, otras torcidas y en otras solo salía medio cuerpo. Pero en todas se podía. Se veía con total claridad el rostro de Soo Jang-woo. La segunda carpeta se llamaba Grabaciones. Hice clic en el primer audio. Era Soo Jang-woo hablando por teléfono. Había mucho ruido de fondo. Parecía estar en el balcón de su casa. Tranquila, él no sabe nada. A esa vieja la echaré tarde o temprano. Quédate tranquila ahí. Ese piso ya está a tu nombre. Él al que se refería era yo. Y esa vieja era la señora Liu. Sentí un frío helado por todo el cuerpo. La segunda grabación era más larga. Feng, este mes te transferiré otros 300,000. ¿No te faltaba dinero para la reforma del local? Tranquila, el dinero de la casa lo tengo yo. Ella solo es una empleada de oficina. No gana ni 10,000 al mes. No entiende de nada. Lo oí a la perfección. Era la voz de mi esposo. La misma boca que una vez me dijo, te quiero. Usaba ahora el tono más despectivo. Para decir que no me entero de nada, la tercera grabación. Soo Jang-woo estaba amenazando a la señora Liu. Te lo advierto, Liu Gilan. Más te vale mantener la boca cerrada. ¿Quién te crees que eres? No eres más que una criada. Si te atreves a decirle una sola palabra, llamaré a la policía y diré que le robaste las joyas a mi mujer. Buscaré a 2 testigos. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Cuando estés en comisaría. ¿Quién va a creer a una vieja venida del pueblo? La voz de la señora Liu era muy débil. Apenas escuchaba, señor Soo. No tenía intención de decirle nada a nadie. Solo le ruego que no siga transfiriendo dinero. Es el dinero de la señora. Y también el de Doudou. ¿A ti? ¿Qué te importa? No olvides cuál es tu lugar. La grabación se cortaba ahí. Cerré el portátil y me encogí sobre el suelo. Todo lo que antes no lograba comprender cobró sentido de golpe en aquel momento. Aquello de 2018, cuando Jang-woo le montó un pollo a la señora Liu en Yui, no fue porque hiciera las cosas mal, sino porque aquella tarde la señora Liu vio con sus propios ojos, a la salida del mercado, a él con Chun Feng. A él se le escapó gritar, señor Soo, y la descubrió. Al volver a casa esa misma noche, arrinconó a la señora Liu en el salón para amenazarla. ¿Qué vio? Aquella vez, la señora Liu se quedó a medias, con ganas de decirme la verdad. Le dio vueltas durante varios días, dándose vueltas en la cama sin poder dormir por la noche. Pero Soo Jang-woo se le adelantó, llamó antes a la señora Liu al balcón y sacó un fajo de billetes del bolsillo, 10,000 yuanes. Quédate con esto y cállate. Haz como si no hubieras visto nada. La señora Liu no los cogió. A Soo Jang-woo le cambió la cara al instante. ¿Que no quieres el dinero? Pues mañana mismo te largas. Le diré a mi mujer que le has robado su cadena de oro. ¿A qué te lo crees? La señora Liu estaba de pie en el balcón, con el pelo al viento. Pensó en mí. Pensó en Doudou. Y pensó que si ella se marchaba, ya no quedaría nadie en esta casa que supiera la verdad. Apretó los dientes y devolvió esos 10,000 yuanes. Señor Soo, no quiero su dinero. Ni diré nada. Pero no me voy. A partir de aquel día, empezó a recopilar pruebas durante 6 largos años. De día, hacía las faenas de casa y cuidaba de los niños, igual que siempre. Por la noche, cuando todos se dormían, anotaba en una libreta lo que había observado durante el día, sacando fotos escondidas, grabando audios y rebuscando en la basura para encontrar extractos de cuentas. Cada día caminaba sobre la cuerda floja. Él no sabía usar el ordenador, ni mandar correos electrónicos. La 00,000, la 003,000, no sé enviar correos electrónicos. Hasta el teléfono inteligente. Se lo enseñó a usar Doudou después, pero sabía hacer fotos, vídeos y grabar audios con el móvil. Practicó estas funciones incontables veces hasta aprender. Aquella escena de madrugada, tumbado bajo la cama. Estaba guardando las nuevas pruebas recolectadas en el compartimento secreto. Había descubierto esa tabla del suelo el primer día que llegó. Vio que había una tabla floja. La levantó y justo había un espacio debajo. En ese momento, no sabía para qué serviría ese espacio en el futuro. Pero el destino
es así, lo que vio por casualidad en el mercado hace 6 años. Le dio sentido ese compartimento secreto. Al entrar y salir repetidamente del dormitorio principal antes de irse, estaba confirmando por última vez si esas cosas seguían ahí. En 12 años, bajo esta tabla del suelo, construyó poco a poco una fortaleza construida con caligrafía torcida, fotos borrosas, audios temblorosos y extractos bancarios, fotocopiados a escondidas. Ella usó esta fortaleza para proteger mi última línea de defensa. Y la verdadera razón de la dimisión de la señora Liu por fin salió a la luz. Nada de la boda de su sobrino. Fue Zhou Yangguo quien le dio un ultimátum, justo una semana antes de que ella dimitiera. Zhou Yangguo aprovechó que yo no estaba en casa y la llamó al salón. Tienes que irte a finales de este mes, o le diré a Shouting que le robaste sus joyas y dinero. Alguien como tú, en comisaría, arruinaría su vida para siempre. Esta vez ya no se trataba solo de una amenaza, sino que también buscó una salida más ruin. Cuando te vayas, recomendaré a alguien para que venga. Ya lo tengo apalabrado. Esos trastos que dejaste, los conozco desde hace tiempo. En cuanto te vayas, desmontaré la tabla del suelo y no quedará ni rastro de pruebas. La señora Liu lo comprendió al instante. Ya no podía esperar más. Si seguía sin irse, Zhou Yangguo probablemente se adelantaría y destruiría aquellas pruebas. Pero si él se va, esas cosas estarán a salvo, porque Zhou Yangguo pensaba que ella se llevaría las cosas antes de marcharse. Lo que él no sabía es que la hermana Liu no tenía intención alguna de llevárselas. Esas cosas nunca fueron para ella misma, sino para mí. Aquella noche, llamé a la hermana Liu por teléfono. Sonó durante un buen rato antes de contestar. ¿Señora? ¿Señora? Su voz estaba tan ronca que no parecía la suya, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. Hermana Liu, al hablar, la voz también me temblaba. Lo he visto todo, lo he visto. Al otro lado de la línea se hizo un silencio muy prolongado, tanto que llegué a pensar que se había cortado la llamada. Entonces escuché un sollozo ahogado, un llanto apagado, de esos en los que una esconde la cara en la almohada para llorar. Era exactamente igual al sonido con el que yo lloraba a escondidas a medianoche, cuando pasaba por la depresión posparto hace 12 años. Señora, perdone, le he ocultado esto durante tanto tiempo. ¿De qué tienes que pedirme perdón? Mis lágrimas volvieron a brotar. La persona que debería pedir perdón no eres tú. De nuevo, se hizo el silencio. Entonces la hermana Liu volvió a hablar, con una voz muy lenta y suave, como si estuviera contando una historia muy lejana. Señora, ¿sabe por qué le di tanta importancia a este asunto? ¿Por qué? Porque hace más de 20 años yo también pasé por algo así. Me quedé de piedra. Contó que, de joven, se casó con un hombre que tenía un pequeño negocio, una pequeña ferretería. El negocio no iba mal. Le dio una hija y se quedó en casa como ama de casa a tiempo completo, lavando, cocinando y cuidando de la niña. La vida no era rica, pero se podía salir adelante. Más tarde, el negocio de su marido creció un poco y empezó a relacionarse con los que llamaba amigos. Empezó a salir de cena con clientes y de tanto salir, terminó con otra mujer. Al principio eran más viajes de negocios, más llamadas. Y llegadas más tarde a casa, la voz de la señora Liu se calmó un poco, como si contara la historia de otra persona. Es exactamente la misma situación que la tuya. Ella ya se olía a algo por aquel entonces, pero no tenía pruebas. Cuando fue a pedirle explicaciones a su marido, él le dio la vuelta a la tortilla y la acusó de ser una paranoica y de armar jaleo por nada. Cuando por fin se decidió a divorciarse, descubrió que la casa familiar ya estaba a nombre de otra persona y que los ahorros del banco también habían desaparecido tras vaciar las cuentas. Aquel hombre fue incluso más limpio que tu marido. Cuando quise darme cuenta, ya no me quedaba nada, me echaron con lo puesto. Ni siquiera pude luchar por la custodia de mi hija. Como no tenía medios económicos, el juez se la dio al padre. Mi niña solo tenía 5 años entonces. A la señora Liu se le quebró la voz por fin. El día que se la llevaron a la fuerza, se aferró a mis piernas llorando y llamándome mamá. Y yo no pude retenerla. Me tapé la boca, mientras las lágrimas me bañaban el rostro. Señora, de lo único que me arrepiento en esta vida es de no haber guardado pruebas en su día. Si alguien me hubiera aconsejado entonces que anduviera con ojo,
Si alguien me hubiera ayudado a hacer esas fotos y a apuntar los registros de las transferencias, tal vez no me habrían arrancado a mi hija. Por eso, cuando vi en tu casa esos pequeños indicios, me prometí a mí misma que no dejaría que pasaras por lo mismo que yo. Llevo 12 años considerándote de la familia. Dudu me llama abuela. No tengo grandes estudios. Apenas sé leer y escribir. Y no sé decir palabras bonitas, pero sé observar, sé recordar y sé juntar pruebas. Aunque me cueste lo que me queda de vida, tampoco podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo ese hombre os destrozaba la vida a ti y a la niña. Al otro lado del teléfono, yo ya era incapaz de decir nada. Solo se me caían las lágrimas sin parar. Señora Liu, le dije con la voz rota, no tenías por qué haberte metido en esto. Eres solo una empleada doméstica. Esto no va contigo. Podías haber cogido esos 10,000 yuanes, haber callado y largarte a trabajar a otra parte. ¿Por qué no lo hiciste? Al otro lado de la línea hubo silencio unos segundos. Señora, ¿se acuerda del primer mes que vine? ¿Cuándo me preparó un bol de agua de jengibre y azúcar moreno a medianoche? Me quedé en blanco. ¿Se lo preparé yo a usted? Sí. La señora Liu soltó una risa que sonaba a llanto. Es al revés, señora. Fui yo quien se lo preparó a usted. Pero aquel no era mi primer trabajo en una casa. Fue la primera vez que sentí que alguien me trataba como a una persona en un hogar ajeno. Me quedé completamente mudada antes de trabajar con ustedes. Había estado en otras 2 casas. La señora de una de ellas me tenía asco y me obligaba a usar mis propios cubiertos y plato, sin dejarme comer en su misma mesa. En la otra, Juan, la 0 en 0,000. La 0 en 0,3000. El abuelo me trata como si fuera una criada. Ni siquiera me llamaba por mi nombre. Solo me decía, Solo usted me llamaba señora Liu. Me subió el sueldo. Hizo que Dudu me llamara abuela. Y me sentó a su mesa en Nochevieja. Señora, yo no he tenido mucha suerte en la vida, pero haberos encontrado a vosotras dos ha sido mi mayor bendición. Aquella noche estuve hablando con ella por teléfono más de 3 horas. Cuando colgamos, el cielo ya empezaba a clarear por la ventana. Me quedé de pie en el balcón, viendo cómo se hacía de día poco a poco, y tomé una decisión en mi interior. A la mañana siguiente, fui al bufete de abogados con aquella caja metálica. El abogado se apellidaba Young, y me lo había recomendado un compañero de la universidad, especializada en litigios matrimoniales. Tras revisar uno a uno los documentos del cuaderno, las transferencias, las grabaciones del lápiz de memoria y los videos, se quitó las gafas y dejó escapar un largo suspiro. Señora Lin, esta cadena probatoria es impecable. Me miró fijamente, con una mezcla de asombro y admiración en la mirada. Su asistenta es excepcional. ¿De verdad? Increíble. 6 años reuniendo pruebas sin descanso, con una cronología perfecta y sin dejarse ni un solo detalle clave. Las grabaciones demuestran sin margen de duda que su marido admitió la infidelidad y el ocultamiento de patrimonio. Las fotocopias del cambio de titularidad de la vivienda se pueden verificar en la oficina de registro de la propiedad y los extractos bancarios acreditan el destino de los fondos. Cerró la carpeta. Si vamos a los tribunales, sus probabilidades de ganar son altísimas. Transferir bienes gananciales a espaldas del cónyuge constituye un fraude flagrante. La ley está de su parte. Aquella noche, al volver a casa, Zhou Yangguo casualmente también estaba sentado en el sofá viendo la televisión, con la pierna cruzada sobre la rodilla y pelando una mandarina. Al verme entrar, soltó como si nada. ¿Has hecho la comida? Todavía no sabía que la señora Liu se había marchado. No, sí lo sabía. Lo preguntaba a propósito. La señora Liu ya no estaba, así que quería comprobar si me entrarían las prisas y los nervios. Yangguo, tengo que hablar contigo. Él ni siquiera levantó la vista. ¿De qué? Dejé la caja de metal sobre la mesa de centro. Sonó un golpe seco y fuerte. Por fin, levantó la cabeza. En el instante en que vio aquella caja de metal, su expresión cambió de forma evidente. Primero se quedó desconcertado y después, perplejo. Luego, llegó el miedo. ¿Qué es esto? Su voz ya no sonaba natural. No dije nada. Abrí la caja de hierro y saqué las fotos, el cuaderno, los extractos bancarios y las transferencias uno por uno, colocándolos ordenadamente frente a él.
Su cara pasó de roja a blanca, y de blanca a verdosa. ¿De quién has oído eso? Su voz empezó a temblar. ¿Ha sido esa vieja? ¿Ha sido Liu Gilan? Ya sabía que ella andaría metiéndote cizaña en la cabeza. Si me ha metido cizaña o no, no importa. Le clavé la mirada en los ojos, con una voz tan calmada que hasta a mí me resultó extraña. Lo que importa es quién es Chun Fang. ¿Dónde está ese piso del sur de la ciudad? ¿Dónde están esos 35 millones? Sus labios se abrían y se cerraban. Se cerraban y se volvían a abrir. Esas fotos están retocadas, exclamó de repente, subiendo el tono. Mientras señalaba las imágenes, hoy en día la tecnología está muy avanzada. Cualquiera puede trucarlas. ¿Te crees a una asistenta antes que a tu propio marido? ¿Y qué hay de la grabación? Saqué el móvil y le di al play en el audio del lápiz de memoria. Su propia voz salió del teléfono. ¿Tranquila? Él no sabe nada. A esa vieja la mandaré a paseo más tarde o más temprano. Su rostro se quedó completamente blanco. ¡Quita eso! ¡Apaga esa mierda! Lo apagué. En el salón reinaba un silencio aterrador. Estaba sentado en el sofá, con la frente cubierta de sudor, y el pecho subiendo y bajando con violencia. Al cabo de un buen rato, cambió de tercio de golpe. Pasó de la furia a la súplica. Se deslizó del sofá y me agarró de las manos con desesperación, shouting. Llevamos más de 10 años casados. No puedes hacerle caso a una cualquiera. Sé que me he equivocado. Ya he cortado con esa mujer. De verdad, he cortado con ella. Ese dinero haré lo posible por recuperarlo. ¿Me puedes dar otra oportunidad, por favor? Bajé la vista hacia su mano, que me agarraba la muñeca. Hace 12 años, esa misma mano me cogió del brazo en el altar. No fue por amor, fue por miedo. Fui apartando su mano, dedo por dedo. Zhou Yangguo, dices que vas a recuperar ese dinero. Él asintió con desesperación. ¿Los registros de transferencia de propiedad? Los saqué del registro de la propiedad, saqué del bolsillo. Los documentos que me había impreso el abogado, ¿también va a ser un montaje de esa vieja? Su rostro se descompuso por completo. ¿Y esto también? Señalé la parte de la grabación, en la que ella amenazaba a la señora Liu. Amenazas a una anciana de 60 años, con llamar a la policía y acusarla de robar. Zhou Yangguo, ¿tienes algo de decencia? Él abrió la boca, pero no pudo decir ni una sola palabra. A la tarde siguiente, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a una mujer de poco más de 30 años. Llevaba el pelo con ondas muy marcadas. Iba muy maquillada y vestía de marcas de lujo. En los pies llevaba unos tacones de aguja de más de 10 centímetros. Era Chun Fang, la mujer de la foto. Me miró de reojo, dibujando una sonrisa cínica en los labios. Esa expresión no era de alguien que viene a pedir disculpas. Era una declaración de intenciones. ¿Tú eres Lin Xiaoting? Su voz era chillona y destilaba aires de superioridad. No dije nada. Ella entró como si fuera su casa y dio una vuelta por el salón, como quien inspecciona la propiedad que está a punto de heredar. Ya sé que te has enterado. Se sentó en el sofá, con las piernas cruzadas. Así que he venido a hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Yangguo hace tiempo que ya no te ama. Deberías tenerlo claro. Ella esbozó una sonrisa cargada de burla. Todo ese dinero y el piso me los dio porque quiso. Si eres lista, firmas el acuerdo de divorcio, y cada uno por su lado. Y si no lo eres, hizo una breve pausa y arqueó una ceja. Nos vemos en los tribunales. Al fin y al cabo, ese piso ya está a mi nombre. ¿Qué vas a hacer? Me quedé de pie frente a ella, sin decir una sola palabra. Probablemente creyó que me había intimidado, así que su sonrisa se volvió aún más arrogante. Entonces, saqué el móvil y marqué un número delante de ella, abogado John. La otra parte implicada está ahora mismo en mi casa. Hice una pausa y la miré a los ojos. Acaba de admitir abiertamente haber recibido los bienes que mi marido transfirió a espaldas mías durante el matrimonio. Esta grabación, ¿la está recibiendo usted en directo? Ah, de acuerdo. ¿Entendido? La sonrisa de Chun Fang se congeló. El color se le fue del rostro por completo. ¿Tú has grabado? No le respondí. El abogado John dijo algo más que deberías escuchar. Guardé el móvil
En el bolsillo. Los bienes transferidos fraudulentamente durante el matrimonio pueden ser recuperados por los tribunales. Y si además se determina que el tercero que los recibe actuó de mala fe y en connivencia, tendrá que asumir responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios. El rostro de Chun Fang se quedó completamente blanco, se levantó del sofá y por poco se tuerce un tobillo con los tacones. ¡Ya verás!, soltó con una fanfarronería fingida. Antes de salir huyendo a tropezones con el bolso, la puerta se cerró de un portazo. El salón recuperó la calma. Me quedé de pie allí y respiré hondo. 12 años de tragarme la rabia por fin se acababan. El pleito duró 4 meses, pero fue mucho más fácil de lo que imaginaba. El abogado Young presentó las pruebas ante el juez y el letrado de Zhou Jiangwei apenas pudo defenderse. Tras examinar las grabaciones y los registros de las transferencias, el juez dictaminó allí mismo que había existido un traspaso malicioso de bienes gananciales. La transferencia del piso del sur de la ciudad fue anulada por ley, volviendo a figurar como propiedad del matrimonio. Gran parte del dinero en la cuenta de Chun Fang fue recuperado. Como ya se había gastado una parte, el tribunal la condenó a pagarlo a plazos. La sentencia final decretó el divorcio. La custodia de Dudou se me concedió a mí, y Zhou Jiangwo se quedaba en la ruina total. El día que se emitió el fallo, Zhou Jiangwo estaba sentado en el estrado, como un globo al que le hubieran quitado el aire. Probablemente hasta el último de sus días, habría imaginado que una anciana de pueblo, a la que él despreciaba, pasaría 6 años anotando con detalle cada una de las canalladas que él había cometido, y sus maquinaciones, que creía infalibles, resultaron ser inútiles frente a un cuaderno de notas con los renglones torcidos. Dudou me esperaba fuera del tribunal. Al verme salir, corrió hacia mí y me agarró de la mano. «Mamá, ¿dónde está la abuela Liu?» «¿Ya lo sabe? ¿Ya lo sabe? ¿Ya lo sabe? La extraño». El día del juicio, Zhou Jiangwo pasó junto a Dudou con la intención de acariciarle la cabeza. Pero el niño dio un paso atrás. Con 12 años, su mirada reflejaba una madurez inusual para su edad. Miró directamente a su padre y le soltó una frase. «Papá, la abuela Liu es más familia mía que tú». Zhou Jiangwo se quedó con la mano en el aire. Permaneció así unos segundos. La bajó y se marchó cabizbajo. No dijo ni una sola palabra de principio a fin. Medio año después, en primavera, cogí un tren de alta velocidad con Doudou durante 6 horas y luego hice 2 horas más en autobús. Llegamos a un pueblo remoto en la provincia de Anu. Cuando el autobús se detuvo a la entrada del pueblo, vi a alguien de pie en el arcén, con una chaqueta de algodón azul desgastada y descolorida, exactamente igual a la que llevaba puesta. La primera vez que vino a mi casa hace 12 años, tenía el pelo mucho más blanco que hacía medio año y la espalda algo más encorvada. Estaba allí parado, apretando con fuerza una bolsa de plástico en la mano, que contenía verduras recién cosechadas del huerto. En cuanto se abrió la puerta del coche, nos vio. Primero, se quedó de piedra y luego sonrió. Y de tanto sonreír, se le empezaron a caer las lágrimas. Dudou fue el primero en salir corriendo del coche. Y, como cuando era pequeño, se abalanzó directamente a sus brazos. «Abuela Liu». La hermana Liu lo abrazó con fuerza y le dio palmaditas suaves en la espalda, mientras repetía una y otra vez: «¿Has crecido? ¿Has crecido aún más?». Me acerqué y los tres nos abrazamos allí mismo, a la entrada de aquel pequeño pueblo, llorando desconsolados. El viento soplaba desde los campos, con olor a tierra húmeda y hierba fresca. Al entrar en casa, la hermana Liu no nos dejó ayudar en nada. Se metió sola en la cocina a trajinar. Media hora después, trajo a la mesa un plato de empanadillas, rellenas de puerro, todavía humeantes. Cogí una con los palillos. Le di un bocado y supo exactamente igual que la que comí aquella noche de cumpleaños, de hacía 12 años, cuando nadie más se acordaba. Dudou se comió 20 de una sentada. La hermana Liu se sentó a nuestro lado a vernos comer, sin probar bocado ella misma, tan solo sonriendo y secándose el rabillo del ojo con la manga de vez en cuando. Dejé los palillos sobre la mesa. Le coge la mano. Su mano sigue estando áspera, como el papel de lija. «Pero está caliente».